van a reforzar nuestro trabajo acerca del compromiso que estamos efectuando con la instalación y la constitución de nuestra Comisión de Trabajo Infantil. Antes de dar inicio con esta capacitación, voy a brindar el uso de la palabra al licenciado Víctor Colia Hernández, que es el jefe de Departamento de Capacitación y Adiestramiento, mismo quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Adelante, licenciado. Muchas gracias, querido Mau. Muy buenas tardes a todos ustedes, funcionarios. Es muy ameno saber que tienen la preocupación en sus municipios, que es este tema del trabajo infantil. Como lo verán en este pequeño curso que les vamos a dar, el Estado está interesado en que en los municipios se pueda combatir, se pueda erradicar el trabajo infantil. Recordemos que nosotros como servidores públicos tenemos que salvaguardar los derechos humanos de todos los ciudadanos, en especial de los más pequeños, de las niñas, niños y adolescentes, y es más que nada pues un placer que tengan ese interés. Esperemos verlos muy pronto y saber que podemos hacer un poquito más de esfuerzo, dar un poquito más de lo que podemos hacer para poder ayudar a la ciudadanía y en especial a los municipios que están representando. Sin más por el momento, pues quiero darles las gracias y darles la bienvenida por parte de nuestra secretaría. Ya el ingeniero Mauricio pues va a estar al tanto y les va a dar esta plática. Pues me despido y pues los dejo a tus órdenes, Mau. Perfecto, muchísimas gracias, licenciado. Repito, el licenciado Víctor Hernández, jefe de Departamento de Capacitación y Adiestramiento de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Ahora sí, daríamos inicio con esta capacitación. Antes, me gustaría que ustedes como personas servidoras públicas pudieran incluso solicitarles a demás integrantes de su ayuntamiento municipal si se pudieran registrar en el formato que les hice llegar. Esto debido a que requerimos mayores enlaces y contactos con su municipio. Entonces, si pudieran llenar el registro que se les hizo llegar a través del grupo de WhatsApp, se los agradeceríamos muchísimo. Ahora sí, vamos a dar inicio con este taller de mitos y creencias sobre el trabajo infantil. Ya anteriormente hemos hablado sobre qué es el trabajo infantil, por qué es una problemática social y por qué tiene repercusiones puntualmente en el estado de Puebla. Entonces, vamos a retomar brevemente los conceptos claves que tienen que ver con esa problemática social, definir qué es el trabajo infantil y, pues bueno, en este caso, dentro de los mitos y creencias, pues bueno, actualmente existen diversas ideas, creencias, pensamientos o ya conceptos que están demasiado asentados en nuestra sociedad y que estos mismos generan que se acrecente esta problemática social a través de incivilizar la problemática. Entonces, sobre esta base se construyen lo que conocemos como mitos y creencias de trabajo infantil que son sostenidos de generación en generación. Anteriormente ya les había explicado un poco acerca de este tipo de capacitaciones que nosotros también impartimos de manera directa en los municipios. Si ustedes, personas o enlaces municipales, desean recibir este tipo de capacitación de manera presencial en su municipio, sin ningún problema, pueden hacérnoslo llegar y hacérnoslo saber a través de un mensaje de WhatsApp y bueno, nosotros ya les estaríamos solicitando que nos envíen un oficio, pero el primer contacto puede ser a través de nuestro grupo de WhatsApp. Bien, entonces, el trabajo infantil, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, es toda aquella actividad económica que es realizada, recordemos, por niñas, niños y adolescentes. No importa cuál es su condición, si es asalariada, si es independiente o si incluso es familiar no remunerada.
es todo aquel trabajo de mercado o no que priva a las niñas, niños y adolescentes de sus derechos, de gozar de su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo tanto físico como psicológico. En este caso, el trabajo infantil es para aquellas personas ocupadas debajo de la edad mínima, es decir, que van en un rango de los 5 a los 14 años. Porque a partir de los 15 a los 17 son considerados adolescentes en edad permitida para trabajar. Entonces, todos aquellos son, pues, niñas, niños y adolescentes que se encuentran realizando incluso trabajo doméstico no remunerado y en condiciones que no son adecuadas para su desarrollo. Ahora, ¿qué no es trabajo infantil? Repito, vamos a hablar brevemente de los conceptos que ya les habíamos mencionado en anteriores capacitaciones, o incluso para las personas que no son presentes, pues bueno, que puedan estar bajo el mismo camino de cuáles son los conceptos que vamos a manejar. Ahora, ¿qué no es trabajo infantil? Pues bueno, es cuando los niños, cuando las niñas, niños o adolescentes trabajan con familiares o en algún lugar que les permite obtener habilidades, siempre y cuando no interfieran con que ellos asistan al colegio, con que disfruten de sus derechos y que al mismo tiempo no representan ningún riesgo para su integridad y en este caso no va a poner en riesgo su vida como tal. Entonces, ya anteriormente, repito, hemos visualizado algunos conceptos que nos van a permitir diferenciar las actividades de trabajo infantil frente a aquellas que son consideradas actividades de desarrollo o que son actividades formativas. Ahora, el 17 de junio de 1999, el Consejo de la Administración de la Organización Internacional del Trabajo promulgó el convenio 182, en el cual se habla sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. Recordemos que estas actividades son, número 1, la esclavitud, número 2, explotación sexual comercial, actividades ilegales, trabajo peligroso o trabajo obligatorio y forzoso. Eso es lo que nos indica la Organización Internacional del Trabajo. No son parámetros que establece el gobierno federal o puntualmente nosotros como país o como Estado. No somos quienes han establecido esos parámetros, sino son los organismos internacionales, en este caso, Organización Internacional del Trabajo. Recordemos que ellos nos brindan la metodología para la identificación del riesgo de trabajo infantil, el MIRTI, en colaboración con las Naciones Unidas, los Ministerios de Trabajo y Previsión Social de cada país y, pues bueno, la iniciativa regional de América Latina y el Caribe, libre de trabajo infantil. Ahora, en pantalla están viendo los conceptos claves para aquellos adolescentes que están en edad permitida para trabajar. Recordemos que la edad mínima para que un adolescente pueda desempeñar una actividad económica es a través de cuando ellos cumplen 15 años. La edad mínima para trabajar son 15 años. Ahora, aquellos que tienen ya 15 años cumplidos, pero son menores de 16, requieren un permiso laboral que es expedido, repito, por la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Es decir, nosotros como dependencia estatal expedimos esos permisos para que los adolescentes puedan desempeñar actividades como las que están viendo en pantalla. Por ejemplo, pues desempeñar las labores de un cobrador en una caja, por ejemplo, de una tienda de conveniencia, actividades que tengan que ver con la camarería o actividades administrativas. Es decir, actividades que no ponen en riesgo la integridad tanto física como de salud de los adolescentes. Ahora, aquellos que tienen 16 y 17 años pueden trabajar sin la necesidad de este permiso, pero con ciertas restricciones. Aquí únicamente es necesario tener un permiso o
firmado, autorizado por mamá, papá, persona cuidadora de los menores y que pues el centro de trabajo debe de mantenerlo bajo resguardo. En este caso, la Ley Federal del Trabajo nos establece ciertos parámetros que son restricciones para los adolescentes que desean desempeñar una actividad económica, mismos que no pueden ser violentados ni por ningún centro laboral. Entonces, nosotros como dependencia estatal, puntualmente la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, vigilamos a través de inspecciones laborales el cumplimiento de este tipo de restricciones. En nuestro país, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se ratificó en 2015 en la sede de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, el convenio 138, en el cual se eleva de 14 a 15 años la edad mínima para trabajar con el objetivo pues de salvaguardar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a la educación. En este caso, a través de este convenio es como se logra elevar esta edad, permitiendo que más adolescentes tengan la posibilidad de acudir a la escuela. Ahora bien, en pantalla están viendo un mapa de calor sobre los parámetros que se manejan en el país de trabajo infantil. En el lado izquierdo de su pantalla están viendo el mapa de calor en color amarillo del 2019, en donde la media nacional de presencia de trabajo infantil era con un 11.5% de adolescentes, niños y adolescentes desempeñando actividades económicas. Mientras que, bueno, en 2022, que es el mapa en color azul, pues bueno, la media nacional ya ha acrecentado con un 13.1% de las niñas, niños y adolescentes desempeñando actividades económicas. Ahora, recordar nada más rápidamente las cifras. En Puebla se maneja actualmente la cifra del 2022, en donde estamos ubicados en el 6º lugar a nivel nacional, con un 17.9% de nuestras infancias y adolescencias desempeñando labores. 2 de cada 10 menores realizan actividades prohibidas y perjudiciales para su desarrollo en el estado. Ahora, el trabajo infantil en el estado de Puebla, repito, de acuerdo al MIRTI fase número 1, donde nos brinda toda esta información con respecto a la problemática social, de los 217 municipios que hay actualmente en el estado de Puebla, 75 se encuentran presentes con riesgo bajo, 126 en riesgo medio y finalmente 16 con riesgo alto. Algo que mencionaba en anteriores capacitaciones es que nosotros a través del gobierno del estado de Puebla no vamos a guiarnos o basarnos en base a la información que estamos viendo en pantalla, sino vamos a considerar como si todos los municipios, los 217 municipios, tuviéramos un riesgo de trabajo infantil alto. Entonces, a través de eso es que se va a buscar disminuir nuestra incidencia de niñas, niños y adolescentes presentes en organizaciones laborales o, por ejemplo, puntualmente en el campo. En pantalla están viendo en dónde trabajan nuestras infancias y adolescencias, mayormente en el sector agropecuario, con un total de 33.0% de las infancias y adolescencias. Como rama social número 2 está la industria manufacturera, extractiva de electricidad, gas y agua. Número 3 en la construcción. Número 4 en el comercio. Número 5 a través de servicios. Y número 6 en actividades no especificadas. Entonces, repito, en la mayoría del país, la rama social en donde más vamos a encontrar la presencia de niñas, niños y adolescentes es en la rama agropecuaria, es decir, en nuestros campos. Bien, ahora, ¿por qué se brinda o cómo surge el trabajo infantil? El trabajo infantil surge a través de factores asociados al contexto y factores asociados al carácter familiar e individual. Puntualmente, en los factores número 1, relacionados al contexto, tiene que ver con el contexto macroeconómico de la comunidad, del estado o del país, sectores económicos y de mercado del trabajo local, institucionalidad y las políticas públicas. México como tal, como país, se encuentra por debajo de la media global.
no es un país que esté ocupando los primeros puestos a nivel global o a nivel internacional. Los puestos números los más elevados son países que van a tener presencia en el continente africano. Ahora bien, México asimismo se encuentra incluso por debajo de la media en América Latina. No somos un país que no tenga mucha presencia de trabajo infantil, pero tampoco somos los primeros lugares. Estamos tan solo por poquito debajo de la media en América Latina. Entonces, a través de eso, podemos identificar que va a depender incluso de las políticas públicas de cada país. No es el mismo contexto en el que viven nuestras infancias y adolescencias aquí en México que aquellos que tienen presencia en países como Cuba, Venezuela, países que tengan que ver con el continente africano, como Ghana, como Camerún, como Sierra Leona, países en el continente africano en donde las políticas públicas y los derechos a los ciudadanos no son los mismos que se manejan en México. Puntualmente, México es un país en donde se brinda un trabajo efectivo para la protección de los derechos de la ciudadanía. Esto incluye a nuestras niñas, niños y adolescentes. Entonces, a partir de ese contexto, podemos decir que México, en la situación de México no es tan deplorable como parece, pero nosotros no nos medimos a nivel internacional, sino también lo que más nos importa es la presencia en lo nacional, cómo están nuestros estados a través de esa problemática social. Ahora bien, factores asociados al carácter familiar e individual tienen que ver con los factores como la pobreza y las situaciones de vulnerabilidad de cada familia nuclear, características de la familia y del hogar y características individuales. En este apartado vamos a visualizar cómo repercuten la formación que están teniendo nuestras infancias y adolescencias desde su núcleo familiar. Cómo repercute la formación o la presencia de mamá, de papá o incluso la propia ausencia de los tutores legales. Cómo afecta el hecho de que no esté papá en la familia, cómo afecta el hecho de que mamá no esté presente en la familia, que ambos papás incluso no tengan trabajo, que en ocasiones, por ejemplo, situaciones en donde los menores no tienen ni a mamá ni a papá y tienen que vivir con algún familiar cercano, puede ser una abuelita, un abuelito, los tíos, etcétera. O incluso como muchos llegan a no tener o estar a cargo de ninguna persona adulta. ¿Cuántos niños hay en la calle que no tienen o no están bajo el cuidado de ninguna persona que pueda velar por la protección de sus derechos? Es decir, que les brinde el acceso a la educación, que les brinde, que puedan gozar plenamente de un derecho básico como la vivienda o como la alimentación o la vestimenta. Entonces, a partir de esos factores que se relacionan con cómo están desarrollándose las familias nucleares, es así como podemos visualizar una creciente sobre las medias de trabajo infantil o la presencia de trabajo infantil a nivel nacional. Trabajar para la prevención y erradicación del trabajo infantil implica revisar las ideas y conceptos asentados en la sociedad mismos que incivilizan la problemática. Ahora, en anteriores capacitaciones hablamos sobre lo que nos corresponde hacer como servidores públicos, como personas servidoras públicas, desde la creación de la Comisión de Trabajo Infantil, que es lo que justamente hemos estado trabajando durante estas semanas, y que yo desearía que ya haya un avance, al menos en los municipios que han estado presentes en las capacitaciones. Y de todas formas, vamos a estar trabajando más adelante con ustedes, pero bueno, ya hablamos sobre lo que nos corresponde a nosotros desde el sector político. Ahora bien, vamos a hablar en esta ocasión sobre lo que nos corresponde hacer como personas pertenecientes a una misma sociedad. Podremos ser de municipios totalmente distintos, pero al final de cuentas todos pertenecemos al mismo estado.
al Estado Libre y Soberano de Puebla y asimismo pertenecemos a una misma nacionalidad, en este caso al territorio nacional mexicano. Entonces, todos formamos parte de este estado, de este país, y al mismo tiempo, pues formamos parte del mundo. Entonces, vamos a hablar sobre cómo se han construido diferentes creencias y diferentes conceptos que han acrecentado que nosotros como sociedad provoquemos que exista trabajo infantil. Es decir, dejando a un lado la situación política y económica de nuestros municipios y puntualmente del estado de Puebla. Algunos mitos y creencias que vamos a encontrar presentes en la sociedad en general. La presentación que están viendo, bueno, la imagen que están viendo en pantalla es una imagen que nos las proporciona UNICEF por parte del gobierno de Argentina. Entonces, estas problemáticas, o lo que voy a leerles a continuación, quiero que entiendan que no solamente está presente en México, no es una situación que solamente nos pase a nosotros los mexicanos o a los poblanos en particular, sino es una situación que va a estar presente en diferentes países del mundo. Ahorita vamos a encontrar ciertas relaciones entre cómo está conformada la cultura mexicana y que al mismo tiempo se relaciona o es muy semejante a las culturas de otros países en América Latina, puntualmente Argentina y repito, en países como Venezuela, Ecuador, Cuba, etcétera. Ahora bien, algunos de los mitos son: el trabajo infantil es mejor que el ocio. Es decir, que es mejor que las niñas, niños y adolescentes estén trabajando a que estén todo el tiempo sin hacer nada. Ahorita vamos a desarrollar más adelante cada uno de ellos. Siguiente, al trabajar va a estar mejor preparado para conseguir empleo de adulto. Es decir, que si las infancias empiezan a trabajar a temprana edad, va a ser más fácil que cuando crezcan van a encontrar pues un mejor trabajo. Siguiente mito, es mejor trabajar que robar. Continuamos con el de las niñas que realizan tareas domésticas en el hogar no están trabajando. Y este no solamente tiene que ver con el que acabo de leer, no tiene que ver nada más con un mito y creencia a través del trabajo infantil, sino incluso con un pensamiento de una cultura machista. El que sigue, el trabajo dignifica. Y finalmente, los niños tienen mejores condiciones para realizar ciertos trabajos. Es decir, que su estado de salud o el físico que ellos mantienen es muchísimo mejor al que muchas veces tenemos personas ya mayores de edad. Pero bien, vamos a empezar a desarrollar cada uno de estos mitos y creencias. ¿Cuántas veces ustedes, no es necesario que me lo respondan, únicamente que hagan conciencia? ¿Cuántas veces han escuchado a personas en la calle, en nuestras familias, amigos, en el trabajo, etcétera, que mencionan que es mejor que un infante esté trabajando a que esté robando? Desde lo personal, cada uno de ustedes cuestionese este mito y creencia. ¿Es cierto? ¿Tiene relación este mito y creencia? ¿Es mejor ver a un niño trabajando que a un niño robando? Pues bueno, en este caso, el trabajo infantil, a través de este mito y creencia, aparece como un instrumento de control social y prevención de la criminalidad. Se justifica el trabajo infantil a través de otra problemática social que tiene que ver con la delincuencia y la violencia en el país. Creemos que es mejor que un infante esté trabajando a que esté robando. Además, esta relación de trabajo infantil y delincuencia no es cierta. Algunas de las llamadas peores formas de trabajo infantil implican justamente, como nos menciona la Organización Internacional del Trabajo, la utilización de las niñas, niños y adolescentes para cometer delitos. En pantalla están viendo una imagen que menciona que el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos. Es así como puntualmente en México se hace que se integren a las infancias en estos grupos delictivos. Se los mencionaba en capacitaciones anteriores, que es muy triste que incluso
ya no solamente se trata de que las organizaciones del narcotráfico u organizaciones delictivas estén reclutando a las infancias y adolescencias, sino que incluso ya hay infantes y adolescentes que desean o aspiran a vivir una vida relacionada al narcotráfico. Ahora, ¿por qué? Repito, ¿por qué los reclutan? Porque pasan desapercibidos frente a las autoridades. Si ustedes, digamos, si fuéramos policías, no vamos a detener, o en nuestra cabeza o en la cabeza de todos, pues no estaría correcto, por así decirlo, detener a alguna niña o niño o adolescente y hacerle una revisión. ¿Por qué? Porque es más común hacerlo a algún adulto, una persona, y puntualmente o culturalmente hablando, es más común que se revise a los hombres que tienen un aspecto sospechoso. Entonces, un menor de edad pues va a pasar desapercibido ante las autoridades y es más fácil tener acceso hacia la venta de drogas. O incluso muchos de ellos, repito, los utilizan para hacer los llamados halcones, los ojos y oídos de las organizaciones del narcotráfico, que normalmente los ponen en puntos estratégicos de alguna comunidad. Esto con el objetivo de vigilar y estar informando a cada instante a la organización del narcotráfico o a la organización delictiva los movimientos de la ciudadanía, los movimientos de las autoridades como los policías, militares o Guardia Nacional, o incluso vigilar a otros grupos competencia, otras organizaciones del narcotráfico que son competencia para ellos. Entonces, cada vez hay más niñas, niños y adolescentes que son reclutados para ese tipo de trabajos. O incluso es importante que nos cuestionemos cómo se está dando. A veces los propios padres de familia o las personas cuidadoras de los menores son las que están implícitas en la organización delictiva. Y por ende, ya casi de que por herencia, el infante y el adolescente debe de estar trabajando en la organización. Entonces, es así que surge este mito o esta creencia de que es mejor que un infante esté trabajando a que esté robando. En ese sentido, vamos a entender que el hecho de que esté presente en la sociedad no quiere decir que sea algo correcto. Nosotros hemos normalizado muchísimo esta relación entre trabajo infantil y delincuencia, que ya para nosotros es algo que tiene coherencia o que tiene relevancia, cuando realmente pues no debería de ser así. ¿Por qué? Porque como servidores públicos, personas servidoras públicas, es nuestro deber velar por la protección de las infancias y adolescencias y al mismo tiempo salvaguardar a la ciudadanía frente a la violencia o a la situación delictiva. Entonces, no tendría por qué haber la delincuencia no tendría por qué acrecentar el trabajo infantil. Ahora bien, el siguiente punto, nuestro siguiente mito y creencia. Es mejor que las infancias trabajen a que estén sin hacer nada. Antes de continuar con este punto, me encantaría preguntarles si, con respecto al punto anterior, alguno de ustedes tiene algo que comentar al respecto. A lo mejor, y esto nos ha pasado muchísimo en diferentes municipios, que consideran que estos mitos y creencias, pues bueno, están en lo correcto y que de verdad tienen coherencia, pero sí me gustaría como ir aclarando si alguien tiene algún punto o que tenga una opinión distinta a la que estamos comentando, por favor, háganmela saber a través del uso de la voz o incluso por en la bandeja de comentarios. Entonces, ¿alguien desea hablar? Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra capacitación. Bien, de todas formas, si alguien desea hacer uso de la voz sin ningún problema, hágamelo saber, por favor. Bien, el siguiente, repito, es mejor que las infancias trabajen a que estén todo el tiempo sin hacer nada. Este es el que más se repite en todos los municipios a los que hemos podido acercarnos a impartir esta capacitación. El ocio de las niñas, niños y adolescentes es visto socialmente como algo negativo y cuando en realidad es necesario para el desarrollo de la creatividad
para el descanso y para el juego. Además, configura un derecho esencial de la niñez. También por derecho, las infancias pueden gozar plenamente de hacer uso de su tiempo libre para las actividades que sean de su interés y de su agrado, es decir, actividades de ocio. En las capacitaciones anteriores les mencionaba que hay mamás, papás, personas cuidadoras, tutores legales de esas infancias y adolescencias que consideran que, o que más bien no les gusta que las niñas, niños y adolescentes pasen todo el tiempo en el celular o que llegan de la escuela y se ponen a ver TikToks, se ponen a ver películas, se la pasan todo el día en la pantalla, chateando con quién sabe quién. A ver, ¿están en su derecho? Claro que están en su derecho. Tú puntualmente como papá, como mamá, no puedes poner a tu infante a trabajar solamente o con la justificación de que es mejor que trabaje a que esté todo el tiempo en la casa pegado en la pantalla o sin hacer nada. Recordemos que tenemos nosotros una responsabilidad siendo padres de familia, madres de familia o personas cuidadoras, tenemos una responsabilidad frente a ellos. Es nuestra responsabilidad velar por su cuidado y por su correcto desarrollo. Aquí es donde, repito, estamos viendo una creciente de esa problemática social a través del constructo del desarrollo de una familia nuclear, las creencias y los pensamientos de una mamá o de un papá presentes en la familia. Entonces, muchas personas de generaciones que ahorita son adultas o ya mayores, vienen arrastrando esto de que ellos a su edad ya trabajaban o trabajaban en el campo muchas horas y puntualmente me ha pasado que me dicen, y mírenme, hasta dónde he llegado. Miren, no me hace falta nada, tengo una buena vida, una buena casa, todo porque empecé a trabajar desde muy chico y que no podían ni siquiera acudir a la escuela o ir a jugar con sus amigos. ¿Por qué? Porque tenían que cumplir con su responsabilidad en el hogar, que era trabajando. Entonces, el hecho de que los adultos de generaciones anteriores hayan vivido eso no quiere decir que actualmente sea correcto. Por ejemplo, anteriormente las mujeres ni siquiera podían votar, no tenían derecho a gozar plenamente de su uso o derecho al voto. Entonces, el hecho de que antes se manejaba así no quiere decir que actualmente sea algo correcto. Si ahorita tú le impides a una mujer que pueda votar, claramente es un delito. Entonces, repito, hay cosas que hacíamos en el pasado que no porque las hiciéramos quiere decir que están bien estructuradas y que actualmente son correctamente aceptables desde la propia manera en la que nosotros hablamos, referirse a las personas o únicamente hacer alusión a todos, pues bueno, ya se hace énfasis en, pues, caer en un poco en actos discriminatorios. Entonces, se hace ahorita una modificación al lenguaje, incluyendo a ambos géneros. Ese es otro tema, pero bueno, regresando a este punto, repito, no porque anteriormente se hacía de esa manera, quiere decir que hacerlo en la actualidad está bien visto. Entonces, nuestra responsabilidad como madres de familia, como padres de familia, es incluir a nuestros infantes y adolescentes, es decir, a nuestras hijas e hijos, en actividades que sean de valor. Si no me gusta que esté todo el día en la pantalla, pues bueno, voy a incluirlo en actividades que les permitan crecer, es decir, cursos de inglés, que aprendan otro idioma, que aprendan cómo se maneja una computadora, es decir, cursos de tecnología, cursos o talleres deportivos, esto que se alinea incluso con lo que nos solicita nuestro gobernador del estado, Alejandro Armenta, que Puebla sea un país de deporte. Entonces, incluirlos en círculos de lectura, que tanto mi hija como mi hijo puedan incluirse en, no sé, talleres de repostería, que aprendan a cocinar,
un aprendizaje que va a ser formativo para ellos. Entonces, al mismo tiempo, les vas a generar un interés y tú como papá y como mamá estás cumpliendo de manera correcta, brindándoles una formación que al mismo tiempo no les genere ningún tipo de daño hacia su integridad o desarrollo físico. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta o duda? Si no, continuamos con nuestro siguiente mito y creencia. Bien, si un infante trabaja, va a estar mejor preparado para conseguir un empleo cuando sea adulto. Esto igual es de las creencias más comunes que están muy arraigadas en nuestro país puntualmente. Y bueno, esta visión no tiene en cuenta que dado a que las niñas, niños y adolescentes se insertan en actividades de bajo o nulo perfil, el supuesto aprendizaje que ellos van a obtener o que el trabajo les va a permitir que tengan, pues bueno, no les va a dar la oportunidad de tener una salida efectiva del círculo de la pobreza. El trabajo infantil interfiere en el ciclo escolar obligatorio que aporta mejores herramientas para la futura inserción social y laboral. A ver, recordemos las cifras que les acabo de mencionar, en dónde están trabajando nuestras infancias y adolescencias. No están trabajando en empresas, no están trabajando en el sector industrial o en sectores administrativos. La mayor cantidad de infantes y adolescentes están trabajando ¿en dónde? En el campo. Entonces, creemos que ellos están teniendo un correcto aprendizaje, así les va a permitir que ellos puedan aspirar a una vida económicamente hablando más estable. Esto cuando ellos crezcan y sean adultos. Pero recordemos o vamos a poner como ejemplo aquellas familias que están en el campo, que como se los mencionaba, el campo es una actividad sumamente noble y es la actividad más importante que tiene nuestro estado, el sustento económico de nuestro estado. Entonces, es importante que entendamos que no está mal esta actividad. Está mal que pongamos a nuestras infancias a desempeñarla a temprana edad y al mismo tiempo les estamos cerrando la oportunidad de que ellos se preparen, al menos en un círculo escolar, que les permita una formación educativa más próspera para aspirar a una mejor calidad de vida. Es decir, poner a un niño o a una niña a trabajar en el campo va a hacer que ellos no puedan acudir a la escuela. Y a ver, tan solo pongamos en tela de juicio cuántas personas actualmente, no importa la edad que tengan, cuántas personas hasta la fecha no saben ni leer ni escribir. Entonces, privar a las niñas, niños y adolescentes de gozar de ese derecho va a hacer que ellos no estén bien preparados para que puedan aspirar a una mejor vida y a un mejor trabajo. Entonces, el campo, repito, una actividad sumamente noble y sumamente de importancia para nuestro estado. Pero lamentablemente no es bien remunerada económicamente. Entonces, poner a nuestros niños y niñas a trabajar en el campo a temprana edad va a hacer que no salgan de ese círculo de pobreza o una situación de vulnerabilidad. Es decir, no van a poder crecer, no se les está permitiendo que ellos crezcan y se superen. Y así hay familias que vienen de generación en generación arrastrando el mismo giro, el mismo trabajo. El tatarabuelo fue campesino, el bisabuelo fue campesino, el abuelo es campesino, el papá es campesino y los hijos van a ser campesinos. Y así se van de generación en generación. Esto es un círculo vicioso en el que empiezan acá y terminan exactamente en el mismo punto. ¿Cuál es ese punto? Pues bueno, repito, no poder aspirar a tener una mejor calidad de vida o al menos un mejor ingreso económico. Esto por muchos temas, por la manera en la que se está pagando, obviamente de manera económica, el campo.
no es bien remunerado, lamentablemente. Entonces, es por eso que este mito, pues obviamente es falso. Que un infante trabaje a temprana edad no le va a permitir conseguir un mejor empleo. Porque, repito, los trabajos a los que puede aspirar una niña, un niño o un adolescente no son trabajos que les permitan crecer, son trabajos pues más de subordinación. En este caso, por ejemplo, repito, el campo, actividades en las que ellos pues brindan a lo mejor nada más un servicio de venta, comerciantes, etcétera. Empleos que no son aspiracionales para ir creciendo. Entonces, repito, este mito es falso. Ahora bien, el trabajo infantil templa el carácter y fortalece a la persona. Yo puntualmente considero que este mito es hasta cierto punto cierto, pero no de la manera correcta. ¿Por qué? Porque un infante que trabaja, claro que se le va a fortalecer el carácter y claro que va a, a, a tener, va a ser una persona pues muy fuerte en sus pensamientos. ¿Por qué? Por la situación en la que se va a encontrar, una situación en la que se obliga a luchar con uñas y dientes para salir adelante. Ahora bien, menciona que el trabajo es perjudicial para el desarrollo de la autonomía de los infantes. ¿Esto por qué? Porque un infante que trabaja es más proclive a depender de las órdenes y deseos de otros. En este caso, este mito y creencia se va a relacionar más desde la subordinación en la que vamos a poner a nuestros infantes y adolescentes a temprana edad. Hay muchas personas adultas, personas ya mayores de edad, que hasta la fecha no saben cómo hacerse respetar frente a alguien más en un trabajo, o en la vida en general, con amigos, con familia, etcétera. Que son demasiado sumisos, demasiado, este, pues sí, no saben cómo defenderse, por así decirlo, o defender a su persona. En ese sentido, pues bueno, se toma este mito y creencia desde que ponemos a nuestros infantes a muy temprana edad al mando o a las órdenes de alguien superior. Entonces, el infante y el adolescente se va desarrollando a través de esa interacción, siempre estar bajo las órdenes y los mandatos de alguien superior, de alguien más. Y al mismo tiempo no se les permite pensar como personas o como futuros líderes, en el que en este caso tomen decisiones por cuenta propia y que busquen aspirarse tanto en lo personal como en lo profesional. Entonces, por eso menciona que el trabajo infantil templa el carácter y fortalece a la persona, pero pues bueno, yo digo que en parte es correcto por la situación tan difícil en la que se ponen los infantes. Pero por otro lado, es falso porque no los vas a hacer una persona, o en la mayoría de los casos, no van a ser personas que lleguen a ser las que brinden las órdenes, sino siempre desde el lado más de la subordinación. Por esto mismo, las infancias y adolescencias tienen más dificultades para vincularse libremente con los demás. Y esto de verdad pasa muy seguido. Su servidor tuvo la oportunidad de estar en el encuentro interestatal de trabajo infantil que se llevó a cabo en Mazatlán, Sinaloa, un evento organizado por la organización World Vision en colaboración con el gobierno de Canadá. En estas capacitaciones y este encuentro que tuvimos con otros estados de la República, se nos menciona cómo la cultura desde el ámbito rural y el ámbito, bueno, en las ciudades, lo urbano no son exactamente las mismas. Las personas no tienen los mismos pensamientos porque no tienen tampoco el mismo desarrollo. Aquí no vamos a hablar de cuál está bien y cuál está mal. Simplemente es una realidad de que son totalmente distintas la manera en la que muchas veces se llega a pensar. Entonces, un niño de ciudad no crece igual que un niño que se la pasa en un estado o en una comunidad rural. Entonces, normalmente un menor o un infante en una comunidad rural
no tiende a ser una persona más sumisa y no se defiende de mejor manera. Entonces, lo que nos comentan es que estos mismos infantes tienen presencia en los campos de cultivo porque sus papás, sus mamás están trabajando ahí. Entonces, ellos incluso llegan a incluirse en las actividades laborales con los dueños de los campos, bueno, no sé si se llega, sea un concepto todavía aceptado, lo de capataz de la hacienda, pero bueno, esos niños llegan incluso a recibir órdenes sin siquiera ser trabajadores del propio campo. Entonces ellos empiezan a hacerse personas todavía más sumisas de lo que culturalmente pueden llegar ya a ser. Entonces no les permiten tener un acceso a un fortalecimiento de su carácter. Entonces, repito, este pensamiento o esta creencia es totalmente falso. Ahora bien, siempre menciono esta frase en las capacitaciones que se les imparte incluso a las niñas, niños y adolescentes en las escuelas, que dicen, sin monedas ayudas más. Complicidad silenciosa frente a la mendicidad infantil. ¿Cuántas veces nosotros como ciudadanos hemos puesto nuestro granito de arena para que un infante esté trabajando? Ustedes me podrán decir, pero es que ingeniero, yo ni siquiera permito que a lo mejor tengo una empresa o un negocio, yo no permito que los infantes trabajen. O es más, tengo hijas, tengo hijos, yo no les permito que trabajen. ¿Por qué? Porque yo llevo el sustento al hogar junto con mi esposa. Entonces, desde ese punto, ok, es correcto. Pero ahora bien, todos en algún momento, o los mexicanos, solemos ser un país o ciudadanos que apoyan, sumamente solidarios. Y eso está increíble, de verdad. Eso es algo que podemos presumir con orgullo los mexicanos, que podemos ayudar al prójimo. Sin embargo, hay que ir más allá de este pensamiento y cuestionarnos cómo nosotros hemos colaborado para que las cifras de niños y niñas que están trabajando en las aceras sigan trabajando. Es decir, a través de que les demos una monedita. ¿Cuántas veces nos hemos topado con niñas, niños y adolescentes en las aceras, en las vías públicas, haciendo malabares, limpiando parabrisas, simplemente pidiendo dinero? Y nosotros, porque tenemos un corazón de pollo y un corazón muy solidario, les damos una monedita. Desde lo moral, desde una moralidad correcta, hacer esto está bien. ¿Por qué? Porque es apoyar al prójimo. Pero desde lo que nosotros estamos diciéndoles como gobierno del Estado, es que al mismo tiempo es algo que está mal. Porque sin querer, ahora sí, como dice el Chavo del 8, sin querer queriendo, estamos acrecentando o estamos provocando que los niños, niñas y adolescentes sigan ahí trabajando. ¿Por qué? Porque a la hora de darle una moneda al niño, esta moneda, el dinero, el billete, la moneda no es para él, no se la va a quedar a él. ¿Es para quién? Para mamá, es para papá, o incluso, repito, bueno, hay muchas, por ejemplo, aquí en Puebla, en la ciudad de Puebla, puntualmente en el Zócalo de la ciudad, hay muchas personas que están realizando mendicidad, que es decir, que están pidiendo dinero en cada calle del Zócalo de Puebla. Les puedo asegurar que el 70 u 80% de las personas que están ahí son manejadas por alguien que está detrás de esa red. Es decir, muchas veces se les ofrece esta oportunidad a las familias, les dicen, ¿saben qué? Te saco de la comunidad, vente aquí a Puebla, lo único que tienes que hacer es pedir dinero. Mientras más hijos e hijas tengas, pues va a ser muchísimo mejor,
porque la gente va a tener su corazón de pollo, te va a dar más dinero, mientras más sucios, más vulnerables se vean, más van a tener dinero. Ese dinero me lo vas a dar a mí y yo a cambio te voy a dar vivienda, te voy a dar vestimenta y te voy a dar comida. Entonces, desde una persona que nosotros puntualmente no tenemos la necesidad económica como otras personas, pues en nuestra cabeza es algo que es un pensamiento totalmente tonto aceptarlo, ¿no? En la cabeza de nosotros quiero pensar que ninguno de nosotros lo haría. ¿Por qué? Porque no tenemos la necesidad. Pero hay familias allá afuera que sí tienen esa necesidad y que para ellos es una oportunidad de oro. Entonces, ellos aceptan. Al final de cuentas, es considerado incluso trata de personas, utilizar a una persona con fines lucrativos. Es decir, yo capturo o tengo a cierto número de personas, estas trabajan de manera indirecta para mí o no oficial, y yo recibo una remuneración económica en base al trabajo de ellos. Es decir, los pongo a pedir dinero y yo recibo el dinero, pero a cambio, pues les doy comida, vivienda y vestimenta. Entonces, es muy fácil que las familias acepten. Entonces, darles dinero es seguir provocando que haya organizaciones, haya grupos delictivos que aprovechen de otras personas y que generen trata de personas, que ya no solo es trabajo infantil, ya es trata de personas. O, muy lamentablemente, aquellos que lo hacen de manera independiente, como mamá, papá, ponen a sus hijos, es muy fácil ponerlos a pedir dinero en la vía pública y no se dan cuenta el grave peligro que están teniendo los niños y las niñas. Que llegue a lo mejor un coche, los atropellen, cuántas horas pasan bajo los rayos del sol, sin comer, sin beber agua, sin ir a la escuela, sin tener una formación adecuada, sin ni siquiera tener bien claros los conceptos de los derechos y obligaciones constitucionales, no tener derecho a una calidad de vida humana. Entonces, nosotros, sin querer queriendo, repito, hemos provocado incluso de manera silenciosa, por eso dice complicidad silenciosa, que se acrecente la mendicidad forzada, en este caso la mendicidad infantil, y por ende ver a muchas niñas, niños y adolescentes pues trabajando. ¿Por qué no mencionamos que es un trabajo? Porque literalmente están desempeñando una actividad en donde ellos realizan, puede ser cualquier X o Y actividad con el fin de tener dinero. Entonces, ¿es una actividad económica? Sí. Sí es considerado trabajo infantil. Es por eso que nosotros, a mí la verdad es que me cuesta mucho dar esa recomendación, porque desde nuestra cabeza, repito, con nuestro corazón de pollo, siempre es bueno apoyar al prójimo. Pero ahora bien, es responsabilidad de las mamás, de los papás y de las personas cuidadoras llevar el sustento a la casa. Ahí es donde también entramos nosotros como servidores, personas servidoras públicas, fortalecer una bolsa de trabajo, ferias de empleo, impulsar el comercio, mejorar la calidad de los campos y de las personas que trabajan en el campo, con tal de que todos tengan un ingreso económico aceptable o al menos que sea de funcionabilidad para las necesidades de cada familia. Entonces, si nosotros como personas servidoras públicas impulsamos eso, fortalecemos una bolsa de trabajo y a mamá y a papá no les hace falta trabajo, que todos estén trabajando y que están ganando un buen dinero, pues no van a tener, no se van a ver la necesidad de que los infantes y adolescentes empiecen a trabajar a temprana edad y que al mismo tiempo pues sea una problemática, una consecuencia negativa para las infancias y adolescencias. Bien, existen innumerables expresiones que sirven para justificar o aceptar o tolerar el trabajo infantil. Sin embargo, la mayoría de estas frases que se escuchan habitualmente expresan ideas o creencias basadas en errores o en malas interpretaciones.
Nosotros, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla, los invitamos a que juntas y juntos digamos no al trabajo infantil. Repito, es nuestra responsabilidad como personas servidoras públicas y como personas que somos integrantes de una misma sociedad, velar por la protección de las niñas, niños y adolescentes. Incluso si no trabajáramos, repito, en el gobierno, si no estuviéramos en el ayuntamiento municipal, es nuestra responsabilidad, al final de cuentas, velar por la protección de las infancias y adolescencias. Entonces, hasta aquí ha llegado nuestra capacitación del día de hoy. Espero que haya sido de bastante ayuda, de bastante interés para ustedes, que al menos pueda ayudar a cambiar un poco la perspectiva que muchas veces mantenemos frente a esa problemática social y que juntas y juntos podamos combatirla, prevenirla, disminuirla y al grado de pues aspirar a la erradicación total de esa problemática social. Mi nombre es Mauricio Jiménez García, analista adscrito a la Dirección General de Inspección del Trabajo, y cualquier duda, pregunta que tengan, espero que me la puedan hacer llegar a través del grupo de WhatsApp, a través de mensaje directo, a través de una llamada telefónica. Repito, sin ningún problema, acérquense conmigo. Yo les brindo cualquier información que tenga que ver con el trabajo infantil y el seguimiento para la Comisión de Trabajo Infantil. Les voy a dar unos minutos por si alguien quiere hacer uso de la voz. Si ya nadie más va a querer participar, pues bueno, finalizamos nuestra sesión. ¿De acuerdo? Adelante. No sé si alguien guste alzar la voz. Bien, me parece que nadie desea participar. Ya para finalizar, solamente les voy a pedir que me puedan apoyar poniendo su cámara encendida, como el licenciado Pascual Santos. Por favor, si me pueden apoyar con eso para que podamos tomar la fotografía de evidencia de esta sesión. Muchas gracias. Bien. Perfecto, muchísimas gracias. Repito, para nosotros es un placer tenerlos, al menos de manera virtual, aquí participando con todos nosotros. Créanos que nuestro compromiso es serio, es real y es directo frente a esa problemática social. Entonces, me gustaría que, así como nosotros, todos los municipios del estado pudieran sumarse a esta misma iniciativa, que juntas y juntos podamos terminar con esta problemática social, no importando la administración, no importando los colores, no importando los partidos. Todas y todos somos parte de este hermoso estado como lo es Puebla, y al mismo tiempo de que podamos sentirnos orgullosos del país que tenemos. Entonces, es nuestra responsabilidad mejorar la situación del país desde nuestros propios frentes, desde lo que estamos haciendo en el municipio, lo que estamos haciendo en el estado, y que tenga repercusión a nivel nacional. Entonces, les agradezco muchísimo su participación. Yo desearía en algún momento poderles, pues poder conocerlos de manera presencial. Repito, si alguno de ustedes desea estas capacitaciones de manera presencial en su municipio, háganoslo saber y con gusto nosotros acudimos. Claro que sí, es licenciada Marijó de Songozotla. Nosotros, créanos que con Songozotla estaríamos encantadísimos de poder acudir a su municipio e impartirles esta capacitación, y obviamente también a todos los otros municipios que están presentes. Les agradezco su participación y pues les deseo a todas y a todos que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.